Bueno, encuestas, punto final. ¿Qué queremos decir? Hoy a las 12 de la noche los encuestólogos, las encuestólogas darán su último informe, si no es que ya están en ello. Bueno, hemos invitado a Fernanda Díez Torres, socia de Social Research Solutions. Fernanda, con el gusto de siempre, ¿cómo has estado? Hola Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Sé que se conocen entre ustedes porque se han dado buenos tiritos. Paco Abundis, director general de Parametría. Querido Paco, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, qué gusto. Oye, qué gusto de verte. no puedes negar que nos divertíamos en el 11, ¿no? No, para nada. Ya... Yo todavía estoy esperando a ver cuándo regresa. Eso sí, ¿no? Primero es campeón el Necaxa, Roy Campos. ¿Cómo estás, mi querido Consulta Mitowski? ¿Cómo estás, Roy? Bien, ahora no dijiste Cruz Azul, ¿verdad? Ahora sí. Oye, no, lo que te iba a decir es que después del equipo de los que compraron tu equipo de Aguascalientes, tu otro equipo, qué cosa, ¿eh? A ver, pero ¿quién lo compró? Lo compró Pepe Bastón, ¿no? Realmente. Esas son las declaraciones que me gustan. No, oye, Javier, primero gusto en saludarte. Nos quedan 2 horas 20 minutos de hablar de encuestas. Bueno, venga de ahí. Fernanda, Paco, Roy, gracias. En verdad saben que profundamente lo agradezco. Una mirada general a la tendencia de las encuestas y por qué a veces no están tan de acuerdo entre ustedes. Empezamos, Fernanda, si te parece. Claro que sí, creo que se han ido acercando las encuestas de todos, pero una razón son primero los métodos en que se hacen las encuestas, ya sea de casa en casa o robot, eso hace una pequeña diferencia, y la metodología para llegar al número final. Pero en general, si vamos viendo, las encuestas cada día se acercan más y mientras más cercana la fecha de elección, estos números se van afinando en la forma en que va contestando las personas. Y también que tenemos ahorita un fenómeno, están todavía cambiando algunos candidatos a renunciar para dejar sus votos a otra persona. Hoy tuvimos el último en Guerrero. ¿Qué piensas, Paco? Sí, creo que hay una parte metodológica, Javier, pero hay otra que lamentablemente nos está pasando como fenómeno genérico, que es mediciones que no tienen validación, mediciones que no tienen formas de ser controladas, que la gente toma como mediciones y que honestamente creo que es más bien publicidad. Y entonces la gente se desconcierta porque ve que de pronto candidatos despuntan, candidatos caen. Está pasando en algunas elecciones, pero creo que si no es posible validar una metodología, digamos en este caso con el INE, por ejemplo, si no tienes que entregar tu base de datos, si no haces pública una medición en un medio de comunicación como el tuyo, todo lo que circula por redes sociales pues acaba siendo mucho ruido y no necesariamente es una medición, es más bien publicidad. Sí. Y yo creo que eso es lo que está haciendo ahora pues muchos estragos. Yo no digo la industria, porque quien conoce bien esta industria sabe bien qué es lo que contrata y qué es lo que paga. Yo más bien hablo de digamos, el ciudadano promedio que no tiene tal vez mucha experiencia y entonces ve información que alguien le manda en redes sociales y la reenvía o la publica en alguna página, ¿no?, de su red social, y eso es lo que yo creo que está haciendo mucho ruido. ¿Cómo la ves, Roy? A ver, creo que Paco está poniendo el dedo en la llaga. Mira, justo hoy, hace media hora, estaba viendo uno de esos tracking de seguimiento que dan solo en redes, y una empresa que ponía en Campeche hace 2 semanas 10 puntos adelante un candidato y de repente en esas 2 semanas se cierra y es empate. Chihuahua, hace 2 semanas, arriba un candidato y de repente en estas últimas 2 semanas se volteó. ¿Qué es lo que busca? Al final va a ser evaluado por su resultado, se está ajustando al promedio de todos, evaluando el resultado, pero vendió a la mitad. O sea, hay una venta de publicidad, vende resultados, mienten, ni levantan, y entonces efectivamente le están haciendo daño a la industria porque la gente va a juzgar no a las empresas buenas, va a juzgar a la industria de las empresas encuestadoras, y ahí hay ahorita en esta elección yo creo que el 80% fueron charlatanes. Ándale. A ver, vamos a empezar a la segunda ronda, Roy, contigo. Pregunto, ¿podrían suceder cosas así espectaculares de aquí al domingo que nosotros o ustedes pues no hayan podido lograr identificar en los estudios que han hecho a lo largo de todos estos meses, o lo que ustedes presentan ahora
se convierte en una suerte de algo así va a acabar pasando. Adelante, Roy. Mira, a ver, la pregunta es, ¿qué sería sorpresa? Porque la verdad es que en este momento hay como pocas sorpresas que se podrían dar en lo que se me dio, ¿no? Es Morena y aliados, ¿por dónde van a andar? Todos hay coincidencia. ¿Cuántos estados puede ganar Morena? Más o menos hay coincidencia. ¿Qué partidos pueden desaparecer? Más o menos hay coincidencia. Entonces, ¿cuál sería la sorpresa, no? A nivel general, sorpresa es que la participación bajara. Es decir, no, todos estamos estimando una participación alta, muy buena participación, y que de repente nos encontramos con la sorpresa de que nadie se presentó a votar y que tuviéramos menos del 50% de participación. Fue una sorpresa. En términos de resultados, que estados que consideráramos ya definidos desde toda la campaña no se presentaran así, ¿no? Estados, no sé, Colima, Nayarit, porque todos los demás de alguna manera se han cerrado. Es una sorpresa. Si Zacatecas no gana Morena, ¿es sorpresa? Sí, es una sorpresa, pero habrá quien dice, pero ya se había detectado que ahí se estaba cerrando. Creo que en la mayoría se detectaron problemas de cerrazones, salvo en algunas 6. La sorpresa sería que en algunas de esas 6 no salieran como se espera. Sí, eso sí sería, ¿no? A ver, Paco, te planteo, de lo que has venido, parametría lo que ha venido haciendo, medición del presidente, medición de los partidos y medición de candidatos, ¿te ha sorprendido lo que ha pasado en los últimos meses cuando parecía que las distancias eran mucho mayores de las que encuestas como las de ustedes está viendo? Te doy dos datos y voy a tu pregunta después. Si pudo ganar el Cruz Azul, lo que seguiría es cualquier cosa puede pasar, pero no puede pasar cualquier cosa. Lo que es cierto es que siempre hay sorpresas. ¿A qué voy con esto? Decir que una medición tiene 95% de confianza quiere decir que 5 en 100 o una de 20, ese dato va a estar errado, mal, va a ser un dato fuera de rango. Eso es la estadística. Entonces, siempre podríamos tener sorpresas, tanto y mucho más cuando tienes elecciones de esta naturaleza, 2,000 alcaldías, 15 gobernaturas, los 500 distritos federales, 300 distritos federales, 200 de mayoría relativa y al final, de representación proporcional, 500 curules. Siempre puede haber sorpresas, ¿no? Y hay que ser, yo creo que un poquito más humilde y menos soberbio con lo que hacemos. Hacemos estimaciones estadísticas, no hacemos matemáticas, ¿no? Es decir, no podemos presumir de una sí, precisión extrema. Dicho esto, te diría que lo que me ha sorprendido, por ejemplo, es la estabilidad que ha tenido la preferencia por el partido en el gobierno, por Morena, prácticamente desde agosto. Desde agosto lo tenemos 40, 41, 42, 43 y creo que buena parte del gremio. Para mí que sería una sorpresa que esto que yo considero un evento histórico, que es haber llegado con un porcentaje mayor con el que ganó la presidencia, ganó con 37 puntos y prácticamente todas las mediciones están en 40 o arriba de 40, en nuestro caso 40. Una sorpresa sería que quedara abajo de ese 37, por ejemplo, ¿no? Dada la constancia que tenemos y el consenso que hay. Pero sí creo que es pertinente advertir que sorpresa siempre va a haber, Javier. Sí. A ver, Fernanda, las veces que hemos conversado, hemos encontrado como muchos movimientos, ¿no? Ya no esperas más movimientos de aquí al domingo. Y segundo, déjame entrar en este terreno que bien definen tanto Paco como Roy, de qué es sorpresa, ¿no? A estas alturas. Sigamos, si te parece, en ese tema. Claro que sí, muchas gracias. Pues creo que no vamos a tener sorpresas grandes. Un poco, sí, lo que se comentan, no somos todólogos ni somos perfectos. Las encuestas al final del día son una fotografía en el tiempo y sí hemos ido viendo cómo se van separando. De los casos que supimos que fueron impresionantes en su momento como sorpresa fue el desplome absoluto que tuvo Clara Luz en Nuevo León. Hubo una razón, un hecho específico que nos marcó ese desplome y que esos puntos fueron, fueron divididos entre los dos punteros que están ahorita.
más allá y sí de las diferencias que tengamos unos y otros, sí hubo ese tipo de sorpresas. También es cierto que cuando empezamos, por ejemplo, nosotros a medir, Morena tenía 14 gobernaturas y solamente Querétaro estaba seguramente en manos de la oposición. A estas alturas sabemos que Morena tiene 9 casi seguras y las otras 6 están en manos de la oposición, y aún así hay muchas que están en un empate técnico, insisto, en una fotografía en el tiempo. Entonces, no, creo que no va a haber mayores sorpresas de las que están. Creo que sí hay muchas gubernaturas que están en ese empate técnico, que unos dicen va a ganar el candidato de mi preferencia. ¿Por qué? Porque yo voy con él, o va a ganar el otro candidato porque estoy con él, o porque ha estado más fuerte, o porque ahorita renunció tal candidato y se dio su puntuación al otro. No funciona así. La verdad es que sabemos que aunque tú declines por un candidato, eso no es sinónimo de que las personas que iban a votar por ti voten por el otro candidato de manera inmediata. A veces deciden mejor no ir a votar o perder su voto en un candidato que no va a hacer una diferencia. Entonces, no, vaya, llegando a tu pregunta, creo que esta última parte ya no vamos a tener sorpresas, que sí está emocionante las elecciones en algunos estados por lo cerrado que está, sí, por supuesto, y en otros que ya es casi cosa juzgada, por ejemplo en Querétaro con Curi, que va del PAN, en Nayarit y en Colima, que van con Morena, es casi imposible que ahí pueda haber algún tipo de cambios. Pero hay algunos estados que sí están todavía con mucho ruido y que puede haber estos empates. Hay otros que aunque ha habido ruido, que ha habido ese tipo de encuestas que se han vendido, como bien comentaron, sí ahorita ya se ve una diferenciación muy seria, y que aunque a algunos les gustaría que ganara su candidato, pues no nos podemos hacer tontos ante lo que están diciendo los últimos números y a lo que dice la gente. ¿Qué es lo que podría ser? Pero no es tanto que hubiera un voto oculto, pero ya a estas alturas, después de tantas mediciones y estando a menos de una semana, es muy poco probable que ese voto oculto no lo hayan captado las diferentes casas encuestadoras. A ver, Paco Abundis, déjame plantearte. Estados que se han convertido como en emblemáticos, que uno ha dicho, a ver, parecía que iba a pasar una cosa y hoy está pasando otra cosa. No sé si del todo. Estoy pensando en Campeche, estoy pensando en Sonora, en Sinaloa y en el propio Chihuahua. Estos estados, menciono estos 4, seguramente hay más, ¿no? ¿Qué es lo que piensas respecto a si verdaderamente se revirtió o estamos teniendo una falsa película de las cosas? No, yo creo que esos son de los casos más explicables, digamos, en términos de cambio electoral, porque si revisas cómo se movieron esos estados, para algunos hay muy poca información pública, o en general hay muy poca información pública, pero, por ejemplo, el caso de Campeche, fuimos viendo cómo poco a poco se fue cerrando. Las mediciones de abril decían una cosa, después vimos cómo cerró durante mayo, ¿no? Es decir, son historias o son películas que vamos viendo. Creo que lo mismo es el caso de Chihuahua, y yo te incluyo otros 2, que por otras razones, si quieres, que son más institucionales, pero también importan. El caso de Michoacán, ¿no? Donde hay un cambio de candidato que se percibía como delantero, o el caso de Guerrero, que para algunos dirían que está en controversia. Yo te diría que la mayor parte de las encuestas públicas que yo he visto, me parece que lo interesante de ese estado es más bien que no haya tanto cambio como debería, porque hubo un cambio de candidato, y a pesar de ello parece ser que la candidata sustituta, hija de Félix Salgado, sigue manteniendo alguna ventaja. Entonces, cuando hablas de sorpresas es cuando tienes estos cambios súbitos, ¿no? De los que de pronto, de manera inexplicable, ¿no? Hay caídas de 10 puntos, 15. En general, para eso son las campañas, pero ese tipo de fenómenos no siempre pasan de manera súbita. Los vas viendo poco a poco, como puede ser el caso de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Es una historia contada. Y donde yo no veo mucho cambio de estos que están mencionando es en Sonora. Yo no estoy tan seguro que la declinación de Burs haya afectado tanto la elección. Veremos, siempre hay que dudar mucho de las mediciones de los colegas o de las propias, pero yo no vería que esa fuera una elección de tanto cambio. ¿Piensas igual de Sonora, Roy? Sí, pienso igual de Sonora, ¿no? O sea, por lo menos no hay ninguna medición seria que diga que Durazo no va adelante, ¿no? Menos puntos sí, menos puntos de los que iba. Pero adelante, sí. Oye, quiero repetir algo así. No,
Es la primera elección donde los encuestadores nos enfrentamos a un Morena en el poder. O sea, ¿no? Entonces, sí ha habido casos, por ejemplo, en el 12, la industria más o menos coincidió, pero sobreestimó a Peña. O sea, no sabemos aquí el que coincidamos en muchas cosas todos, no quiere decir que ya no va a haber sorpresas. Puede haber sorpresas porque es la primera vez que tenemos este fenómeno, Morena en el poder. Por ejemplo, una sorpresa fuerte que sería que se han manifestado en algunos lados, pero más como deseo, porque no hay mediciones de eso, ¿no? Porque si alguien lo sacó, pero sonaba más a deseo que a medición, es ¿qué pasa si la alianza PAN-PRD la alianza opositora tiene más diputados que la alianza de gobierno? O sea, esa sería una sorpresa. Sí, no veo. O sea, y no está vista por nadie, ¿no? En los encuestadores serios, ninguno ve esa posibilidad, le asigna menos de 1% de que eso pase, ¿no? Pero si llega a pasar, esa sí sería una sorpresa y decir, wow, ¿no? Algo se destapó al final. Sí. Pero fuera de eso, yo no veo grandes sorpresas, salvo casos como los que platican, algún estado, algún municipio, ¿no? Algún distrito que pueda estar medido mal. Pero en términos generales, si tú estuvieras en España viendo qué está pasando en México, no te interesa qué va a pasar en Jalapa o qué va a pasar en Tepic o en Cajeme. Te importa el Congreso. Otras cosas, ¿no? Y creo que ahí no hay sorpresas. Sí. ¿Cómo ves las cosas, Fernanda? Pues un poco en ese sentido, lo que acaban de decir, en Sonora no, definitivamente no va a haber sorpresas, sí bajó un poco Durazo, pero el cambio que hubo con la declinación, creo que fue aparte la primera declinación que cimbró a todos un poco y más que nada de nombre, no hizo esa gran diferencia, sigue llevando más de 10 puntos de ventaja Durazo sobre el Borrego Gándara. Sí subió el Borrego Gándara y sí bajó un poco Durazo, pero no fue esa diferencia que unos hubieran esperado y era lo que estaba haciendo en el comentario pasado. No significa que si un candidato declina a favor del otro, la votación o el porcentaje de votación que traía vaya a pasar de manera íntegra, inmediata hacia el otro candidato al que él está declinando. No, definitivamente también en la Cámara de Diputados parece que vamos a seguir teniendo una mayoría, si acaso va a ser solamente simple o absoluta por parte de Morena y de sus aliados, pero sí ya no van a tener, o hace parecer que no van a tener esta mayoría calificada. Entonces, sí, la gente creo que en general tiene que entender que sí va a haber una diferenciación. Sigue siendo, como dicen ahorita, es una elección intermedia. Usualmente son elecciones que se desploma la cantidad de gente que acude a las urnas a votar. No en los estados donde hay gobernador, ahí se mantiene bastante alto el porcentaje de la población que sale a votar, pero se espera que sí haya un descenso contra lo que fue las elecciones del 18. ¿Por qué? Porque primero son intermedias, segunda todavía hay miedo bastante de qué va a pasar por la pandemia, cómo sigue y demás, y lo mejor es poder ir y salir a votar. En base a esto, la única sorpresa real que podríamos tener sería eso, que la Cámara diera un vuelco completamente de 180 grados, vaya que cambiara a tener una mayoría por parte de la oposición, de lo que hoy se conoce como oposición, pero aún así sí va a ser interesante este cambio. La segunda parte que no hemos querido ver es que aún suponiendo que pierda gubernaturas Morena de las mediciones que venían de octubre, como han ido descendiendo, pues va a ser la primera fuerza del país por la cantidad de gubernaturas que tiene y que ya tiene ahorita y que se van a sumar las nuevas, entonces va a seguir teniendo una fuerza muy importante en el país, tanto en el país como en las cámaras. Tampoco se ha medido en ese sentido cómo van a afectar lo que son los estados. Tenemos que tomar en cuenta que Veracruz es el que mayor número de diputados federales da al Congreso, tanto electos de manera directa como plurinominales, seguidos por el Estado de México, seguidos por la Ciudad de México, después por el Estado de Puebla y los demás estados, y eso de Oaxaca también, por supuesto, Puebla y Oaxaca. Entonces tenemos que ver esa situación, cómo va a impactar un poco, cómo van de manera unida, porque es muy raro que las personas voten en diferenciación, que voten, por decir algo, gobernador para un partido, para el diputado federal otra cosa, para el diputado local y para el alcalde de manera diferente. Todavía no estamos hechos tanto a esa diferenciación de voto. Entonces creo que como van los estados, especialmente donde van gobernadores, sí nos puede dar una buena idea de lo que va a suceder en la Cámara. O lo que decía Roy ahorita, pues sí, al extranjero no le importa lo que pasa en Jalapa, pero al interior sí podemos ir dando con eso un poco idea de lo que va a suceder en la Cámara.
¿Cuál es la última sorpresa que podría dar? Pues eso, que viéramos un terrible escándalo como vimos con el caso de Clara Luz para que cayeran en las preferencias. Si acaso eso, vamos a ver unos cuantos estados que están todavía muy peleados, que hay un empate técnico, pero no va a haber de ahí mayores sorpresas. Bueno, a ver, déjenme cerrar planteándoles, les pido una reflexión final sobre cómo han visto su trabajo, si otra vez están en el centro del huracán, ya saben quién los tiene señalados, todas estas cosas. Pero déjenme plantearles algunas variables para escuchar una reflexión final. ¿Qué tanto pesa el colapso del metro en el caso de la ciudad? ¿Qué tanto pesa la pandemia y en la gran cantidad de número de muertos? ¿Qué tanto pesa la pandemia y ahora la vacuna, que se convirtió a lo mejor en un asunto que acaba paradójicamente siendo lo contrario de lo que vivimos a lo largo de más de un año, ¿no? Y un poquito más. ¿Y qué tanto pesan estos asuntos de la violencia política? ¿Qué tanto pesan estas muchas cosas que nos están sucediendo? Incluso, ¿no? Las explosiones que hubo en el metro, las explosiones que hubo allí en Guanajuato, ¿no? Con motivo de los gasoductos, etcétera. Entonces, ¿estas cosas están en el imaginario colectivo, Roy, o ya fueron? A ver, Javier, sí están. Sin embargo, responder, si uno, como bien decía Paco, responder con la serie que casi no se movió. A ver, la alianza opositora hace 2 meses traía el mismo porcentaje que trae hoy. La alianza de gobierno trae el mismo porcentaje que trae hoy. Es decir, parecería que no pasó nada, no fue como el 2018. Pero es que hay efectos cruzados. O sea, por un lado tienes la vacunación sube, se cae el metro, tienes por un lado programas sociales, o sea, son efectos tan cruzados, pero donde sí parece que el metro afectó es que cambió el escenario que se tenía para la Ciudad de México. Es decir, no sabemos si para afuera, pero ahí pegó. ¿Por qué? Porque antes del metro hablábamos de posibles 2 delegaciones que no ganara Morena y ahora estamos hablando de 5, 6, 4, es decir, sí movió algo. Y los otros de la violencia política, pues bueno, ahí sí afecta porque se retiraron candidatos, ¿no? Pero a nivel nacional parece que los efectos se compensan porque no se ve movimiento en la preferencia nacional. ¿El presidente juega rollo o no? Sí, bueno, jugó, a ver, y jugó muy localmente en algunos lugares, pero ojo, cuando jugó no le fue bien. Cuando se metió a Nuevo León no le fue León, cuando se mete a Tamaulipas no le va bien. Cuando se metió no fue aceptado por esas zonas. Por eso es que al final termina un poco como retirándose, sabiendo que es mejor jugar a su gobierno que jugar a la elección. Pero sí se metió, estuvo presente. A ver, Fernanda, lo mismo, ahí reparando en todos esos temas. Definitivamente el metro sí pegó, más que nada en la Ciudad de México, o tal vez en el único lugar, lo que comentaba Roy, de venir solamente con 2 alcaldías que perdía Morena. Ahorita están, dependiendo de la casa encuestadora, de 4 a 6 que se van a perder. Aún así, en todas las demás delegaciones sí bajó el porcentaje de las personas que piensan votar por Morena. Eso no es significativo de que vayan a perder, pero el metro sí es de las pocas cosas que hizo una mella muy importante en la forma en que la población piensa votar, o al menos en la forma en que expresaron que piensan votar. Todavía faltan unos días. El día de mañana creo que sí va a ser usado por unos y por otros, dado que se cumple un mes de la tragedia, para recordarnos que sí se está haciendo algo o que no se está haciendo absolutamente, y solamente a la Ciudad de México puede todavía impactar un poco más ese tema. Para el resto del país, creo que las vacunas sí tuvieron cierta incidencia. No sabemos hasta qué grado tanto, pero donde sí se volvió a ver o donde sí fue un poco más medible esta situación fue en la Ciudad de México. Por ejemplo, con Víctor Romo en la Miguel Hidalgo. Él había sido alcalde, sale ahorita, es alcalde con licencia para buscar la reelección, y cada vez, graciosamente, que había una vacunación en su delegación o alcaldía, regresaba y estaba cerca de donde era esa vacunación. Creo que si la vacunación tuvo fines políticos, los alcanzaron las personas que eran, ya fuera el candidato del partido o el candidato de oposición, pero que había estado también en esa alcaldía cerca de la vacunación, entonces sí les funcionó. ¿Dónde no funciona? Donde se da solamente la primera dosis y no sabemos cuándo van a regresar, o hubo dudas de que si se les puso bien o se les puso mal. Entonces fue una moneda al aire que todavía no terminamos de medir bien. Exactamente, vaya, ahí todavía no hay una buena medición. Y en el caso del COVID sí impactó, pero no impactó tanto como lo que se hubiera pensado,
por esa parte, porque no termina de asociarse, igual que en muchas otras cosas, se ha disasociado Muy la bien. figura del presidente de lo que pasa con el gobierno en general. Y la última de violencia, donde está pegándose en los candidatos, no tanto en las personas que piensan ir a votar, pero en los candidatos. Ese es un efecto muy interesante que también en las casas no medimos, pero creo que sí será algo muy interesante, terrible, desgraciadamente, a medir o a tomar en cuenta cómo la violencia ya está empezando a tener un peso específico en las elecciones, en la forma que intimida a los candidatos, en la forma en que desafortunadamente desde los mata, los hiere o les dice, tú ya no vas. Amenazas de salte. Cerramos, Paco, en breve. Yo creo que el presidente sí ha estado en la boleta, va a estar. Yo creo como pocas elecciones intermedias vamos a tener dos efectos: el de las mediciones, el de los procesos locales, ¿no? Gobernadores y alcaldías, y a su vez nunca habíamos tenido un presidente tan presente en una elección. Entonces creo que ahí, yo creo que algunas de las preguntas de Exit Polls nos podrían dar respuestas más claras. Sí. Respecto a la influencia de temas de política pública reciente, nosotros no tenemos ninguna evidencia del tema de la línea 12. Puede parecer sorpresivo. Creemos que más bien este es un cobro o va a tener efectos en el largo plazo. Intuitivamente todo el mundo creemos que ha pasado, pero nosotros no tenemos evidencia numérica. Donde sí tenemos evidencia numérica, Javier, y me sorprende que no se mencione de manera más frecuente, es el tema de los programas sociales. Según INEGI, 1 de cada 4 hogares tiene algún programa social. Entre 35 y 36% de los individuos a nivel nacional reciben alguna ayuda. Y a nivel familiar, es decir, no alguien que vive contigo en tu hogar o en lo personal, pero algún familiar recibe algún tipo de ayuda social, y eso llega casi al 50%. En términos de impacto, comparado con cualquier otra cosa, incluido las vacunas, creo que va a ser lo que va a influir más en esta elección. Les mando un saludo, Fernanda, querido Paco, querido Roy. Muchas gracias, Fernanda, a todos, en verdad. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Se les acabó el show de aquí al lunes, ¿no? Está divertido, vamos a ver el final. Bueno, dicen, Roy, lo he escuchado en varios lados hoy, que parece que mañana el Cruz Azul va a pasear por el gobierno de la ciudad, ¿eh? Ay, esa sería buena. Oye, pero ojo, se nos acabó el show, pero en marzo hay referéndum. Ah, esa es la otra, claro. Claro, no se olvida, ni tantito. Exacto, ahí viene otra. Bueno, gracias a todos, en verdad. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Cuídate, Gracias. Javier. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.